Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 12, titulada El sábado, cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de San Marcos, el capítulo 2 y los versos 27 y 28, en los cuales leemos lo siguiente. Así también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Nuestro Dios no creó al hombre porque tenía un día de reposo y necesitaba que alguien lo guardara. Más bien, un omnisapiente creador sabía que el hombre, la criatura que había salido directamente de sus manos, necesitaba una oportunidad para su crecimiento, tanto moral como espiritual, pero también para desarrollar su carácter. En esta semana exploraremos cómo el sábado, uno de los dones más bellos que nuestro Creador nos ha otorgado, nos enseña y nos educa sobre el carácter de Dios y sobre todo, a cómo experimentarlo y vivirlo. Todos tenemos anhelos en este mundo y cada día de alguna manera luchamos para obtener o alcanzar lo que anhelamos. Esto no constituye ningún problema, siempre y cuando no perdamos de vista la perspectiva cristiana. Dios, en su infinito amor y sabiduría, sabía que el hombre necesitaba tiempo en el cual los intereses y afanes de este mundo fueran subordinados al estudio del carácter y de la voluntad de Dios, tal como se revelaban en aquella majestuosa y perfecta creación. El día de reposo, el séptimo día, el sábado, fue ordenado por Dios precisamente para suplir esa necesidad. Tergiversar de alguna manera las especificaciones del Creador en cuanto a cuándo y cómo debiera observarse ese día equivale a negar que Dios sabe qué es lo mejor para sus criaturas, obra de sus manos. Tú y yo necesitamos comprender algo fundamental. Dios no dispuso que el sábado fuera una carga, sino una bendición. Su observancia no corresponde a un perjuicio, sino al provecho del ser humano. Fue dispuesto no para que nos resultara penoso, sino para aumentar nuestra felicidad. Es cierto, nos abstenemos de ciertas tareas, de ciertos afanes, de ciertos temas en nuestro pensamiento y en nuestras conversaciones, no porque al hacer eso pensemos que estamos ganando el favor de Dios, ni mucho menos el cielo. Lo hacemos a fin de dedicar nuestro tiempo, nuestras energías y nuestros pensamientos a actividades que aumentarán nuestra comprensión de Dios, nuestro aprecio de su bondad, nuestra capacidad para colaborar con Él y nuestra habilidad para servir al Señor y a nuestro prójimo más eficientemente. Sumemos cada precioso sábado para que vivamos y experimentemos el carácter de Dios cada día de nuestras vidas. Todos hemos escuchado alguna vez el concepto de armonía y sin ser unos expertos en el tema, se sabe que se refiere al estudio de la técnica para enlazar acordes, es decir, notas musicales simultáneas. Pero desde una perspectiva general, la armonía hace referencia a aquel equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo, de tal forma que los resultados siempre connotarán algún grado de belleza. ¿Sabías tú que en el relato de la creación, el Espíritu Santo se encargó incluso de adornarlo con armonía? Sí, porque tenemos allí dos acordes preciosos que se enlazan perfectamente para conformar el todo. Esos acordes son
Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Dos relatos que en realidad son uno y que conforman un equilibrio buscando ofrecernos oportunidades de aprendizaje en cuanto al carácter de nuestro Dios. En esa preciosa partitura de la creación encontramos a Génesis 2, del 1 al 4. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Estos primeros versículos del segundo capítulo son en realidad una continuación ininterrumpida del relato de la creación del capítulo primero. Génesis 2:1, en solemne retrospección, vincula, enlaza, fusiona, une toda la obra de los 6 días precedentes con el descanso de aquel primer sábado. Qué interesante resulta observar que el sábado se coloca en esta partitura como elemento para lograr la armonía y la melodía. Y qué sorprendente debió haber sido para nuestros primeros padres aquella inigualable experiencia. Qué oportunidades de aprendizaje tuvieron Adán y Eva en aquel jardín perfecto. Aquel primer sábado se impartieron 2 lecciones. Una, para aprender sobre las maravillas de la creación admirando flora y fauna. Y otra, para aprender sobre las relaciones basadas sobre responsabilidad, cuidado y amor. Amigo y amiga, cada día de la semana nos cuenta la gloria de Dios. Cada día nos anuncia la obra de sus manos. Pero cuando llegue el sábado, nunca olvides que Dios ha preparado ese tiempo para educarnos igualmente con sus lecciones y además para sorprendernos a nosotros también. Para redescubrir algo, lógicamente habrá la necesidad de que ese algo haya sido descubierto con anterioridad, ¿no es así? Según el diccionario de la Real Academia Española, redescubrir conlleva la idea de volver a sentir interés por algo o alguien que se había olvidado. ¿Cómo encaja esta definición con lo que se volvió una necesidad constante por parte de Dios para con su pueblo? Aquellos israelitas a los cuales Dios pidió a Moisés que sacara de la tierra de Egipto, no estaban descubriendo a su Dios por primera vez. El problema era que, una vez descubierto, le habían vuelto a cubrir. La perspectiva como hijos de Dios se había perdido y distorsionado. Lo descubierto había sido olvidado. Dios, en su infinito amor, no se olvida de sus hijos y siempre está dispuesto a educarnos, a impartirnos las lecciones que sean necesarias con el fin de que le redescubramos. Así lo hizo con aquel pueblo de Israel que marchó de Egipto y lo hizo mediante la experiencia del maná. En Éxodo capítulo 16, verso 4, leemos que Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios proporcionó a los israelitas alimento por el cual no habían trabajado, pero no deseaba que se volvieran holgazanes. Debían recoger cada día a fin de tener algo para comer. Además, debían levantarse temprano, porque el maná se derretía cuando el sol calentaba. Aun cuando no había campos que arar, ni cosechas que recoger,
El hecho de que debían levantarse temprano para obtener su alimento muestra que Dios había planificado cada detalle de este fenómeno para beneficio, educación y redescubrimiento por parte del pueblo. Verso 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. La indudable ignorancia del pueblo acerca del sábado se vio reflejada en el hecho de que algunos intentaron buscar una provisión fresca de maná en ese día, a pesar de las instrucciones de que no caería. Esto demuestra que durante su permanencia en Egipto habían perdido de vista el día santo de Dios. ¿Qué tan armoniosa es nuestra perspectiva del sábado hoy en día? ¿Son 24 horas en las que no debes hacer esto y no debes hacer aquello? ¿O más bien es ese tiempo en el cual tú y yo redescubrimos nuestra identidad y a nuestro Creador? Que el día de reposo, el sábado, nos ayude a desarrollar una comprensión más profunda de su carácter. En lecciones anteriores aprendíamos que nuestro Dios nos imparte lecciones a través de los contrastes. Pues bien, en el capítulo 58 de Isaías, el Señor, a través del profeta, nos instruye en cuanto a lo que implica el arrepentimiento y lo que debe hacerse antes de que puedan recibirse las bendiciones prometidas. Y esto lo hace contrastando el ayuno falso con el verdadero. Isaías 58, versos del 5 al 7. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? La nación de Judá había mal aprendido a colocar sus prioridades en el lugar equivocado de la lista. Ayunaban porque pensaban que con eso ganarían la aprobación divina. No captaban el sentido espiritual de cosas tales como el ayuno y creían que por cumplir las formas de la religión quedaban libres para complacer sus pasiones y para oprimir a los pobres y desvalidos. Es decir, se cumplía religiosamente con las formas del ayuno, pero el espíritu del verdadero ayuno estaba ausente. Qué interesante resulta el hecho de que al final de esta exhortación, el contraste se haya trasladado en los versos 13 y 14 al día sábado. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Siendo que la obra de restauración debe comenzar con un reordenamiento de nuestras prioridades, Dios en su gran amor nos ha regalado su día santo como un tiempo valioso para poderlo llevar a cabo. Tal como sucedió en el caso del falso ayuno, la mera formalidad de la observancia del sábado aprovecha muy poco. Bien comprendido y correctamente observado, el sábado es la clave de la felicidad del hombre, tanto aquí
como en el mundo venidero. Nunca fue el propósito divino que el sábado fuera un fin en sí mismo, sino un medio por el cual el hombre pudiera conocer mejor el carácter y los propósitos de su Creador. La próxima vez que a tu mente venga la pregunta, ¿qué debo hacer entonces en el día sábado? Recuerda que cualquier actividad que tenga el propósito de proporcionar un conocimiento más cabal del carácter de Dios, de sus obras, de sus caminos, de su voluntad, o que sirva de conducto para que el amor divino pueda llegar al corazón y a la vida de nuestros semejantes, esa será una actividad para honrar el nombre de Dios en su día santo. Manos a la obra. Es tiempo de aprender prioridades. Se dice que el famoso físico alemán Albert Einstein dijo en cierta oportunidad: la vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir moviéndote. No sé si tú tuviste la experiencia de aprender a montar en bicicleta o si fuiste testigo de alguien que intentaba hacerlo, pero este es un principio que se cumple a cabalidad. En muchos aspectos de nuestra vida, el equilibrio es sumamente importante. Buscamos equilibrio emocional, económico, social, en fin. ¿Acaso en nuestra vida espiritual también lo necesitamos? Pues no solo eso, sino que del correcto equilibrio dentro de nuestra vida cristiana podría estar dependiendo el éxito en el equilibrio que buscamos en cualquier otra faceta de nuestra vida. Hubo situaciones muy particulares en las cuales Cristo tuvo que colocar ese equilibrio. En Mateo capítulo 12 encontramos a los discípulos, por ejemplo, recogiendo espigas, y más adelante a un hombre cuya mano seca fue restaurada milagrosamente por Jesús. De igual forma, en San Lucas capítulo 13 verso 10, Jesús sana a aquella mujer que hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. ¿Qué tuvieron en común estos acontecimientos? Pues que todos se desarrollaron en día sábado. Para muchos de los que estuvieron presentes en estos acontecimientos, guardar el sábado se había convertido esencialmente en la minuciosa observancia de ciertas ceremonias y en abstenerse de ciertos afanes. Habían perdido completamente el verdadero espíritu y los propósitos de la observancia de este día, yendo en pos de una justificación basada en las obras. En otras palabras, habían perdido el equilibrio. A la interrogante de aquellos que cuestionaban el accionar de Jesús en día de reposo, Él les respondió: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. La Mishnah, primera gran colección escrita de las tradiciones orales judías y conocida como la Torá oral, cataloga nada más ni nada menos que 39 principales clases de trabajo que se prohibían en sábado, y una serie de innumerables disposiciones para su observancia. La que quizá sea más conocida en las Sagradas Escrituras es la llamada jornada de un día sábado, que indicaba que no se podía recorrer una distancia más allá de los 2000 codos, es decir, más de 900 metros, en día de reposo. ¿Cuánto cuidado debemos tener en nuestra iglesia cristiana del siglo XXI? De no caer en el desequilibrio espiritual. Ojalá que cada vez que tú y yo adoremos a nuestro Señor en su día santo, recordemos que
a la vista de Dios, el sábado no es más importante que el hombre mismo. El hombre no fue hecho para el sábado, para guardarlo mecánicamente. No lo reduzcamos a una rígida e insensata distinción entre lo que se debe hacer y lo que no. El verdadero equilibrio consiste en hacer todo aquello que nos acerque más a Dios, nos ayude a conocer mejor su voluntad y nos induzca a buscar junto a Él nuestra propia felicidad y el bienestar de los demás. En el siglo I de nuestra era, prácticamente todos los pueblos que Jesús visitó tenían su propia sinagoga. Las ciudades grandes tenían varias, y en Jerusalén había muchísimas. En el año 70, en el momento de ser sitiada y destruida por las legiones de Tito, Jerusalén contaba con unas 400. Originalmente, la palabra sinagoga significa asamblea o congregación. De hecho, este era el sentido que tenía en la traducción al griego de las escrituras hebreas. Y llegó a convertirse no solo en un sitio de oración y estudio, sino también de reunión, diálogo e interpretación, ya que el programa de adoración consistía en cantar alabanzas, orar, leer, enseñar y predicar. Se leía de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés. Estas lecturas eran a menudo la base del sermón que venía a continuación, algo así como la escuela sabática antes del culto divino. Jesús mismo dio ejemplo a sus discípulos asistiendo a ellas, y cada sábado se convertía en un precioso tiempo para escuchar, meditar, preguntar y aprender acerca de aquel Mesías que las mismas lecturas que se llevaban a cabo predecían. El apóstol Pablo fue uno de los que aprendieron bastante bien la lección, ya que era su costumbre visitar las sinagogas de los judíos. Hechos 17, 2 y 3 relatan que, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El testimonio de Pablo fue tan intrépido como siempre. Predicaba el Evangelio de Dios en las sinagogas, no en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Pero al mismo tiempo era suave, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y como resultado, no solo se salvaron judíos, sino que muchos gentiles se volvieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Cada día estamos llamados a caminar con Dios, a aprender de Él, a estar en comunión con Él. Pero recuerda que cuando llega ese 7º día, ya sea tu hogar o el templo donde tú te reúnes, se vuelve esa sinagoga en la que se debe propiciar el testimonio y la exposición de las Escrituras mediante la predicación y la enseñanza, mediante el diálogo y la oración. Es un tiempo para la comunidad cristiana. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. Redescubramos lo que significa ser el pueblo de Dios. El sábado siempre fue una forma que el Señor utilizó para ayudar a su pueblo a redescubrir su propia identidad y a su Dios. Nuestro Creador busca constantemente construir una relación duradera con sus hijos, basada en la obediencia cuyo origen es el amor a Él,
y en las promesas establecidas por Él. Así lo hizo enviando aquel maná durante 6 días, ofreciendo una doble porción para el séptimo. Así con nosotros, nos gozamos y alegramos en todas las bendiciones que hace llegar a nuestras vidas durante 6 días. Pero qué imperativo se vuelve a aprovechar ese precioso tiempo del sábado para experimentar y vivir una vez más el carácter de Dios. Número 2. Reacomodemos nuestras prioridades para lograr el equilibrio. Definitivamente, la forma en que tú y yo nos identifiquemos con el día de reposo determinará en gran medida que nuestro punto de equilibrio espiritual no se vea afectado por las diferentes fuerzas que este mundo constantemente nos aplica. ¿Qué es lo importante? ¿Lo que se debe y lo que no se debe hacer en día sábado? ¿Acaso lo será cumplir religiosamente con las formas, descuidando el verdadero espíritu de la obediencia? ¿Cómo está nuestra lista de prioridades? ¿En qué lugar se encuentra nuestro Creador y sustentador? Que no te quepa duda que cuando nuestro Padre Celestial tome el primer lugar de la lista, el sábado se convertirá en una experiencia de aprendizaje, crecimiento y deleite. Y número 3. Hagamos del sábado una experiencia educativa en comunidad. Como seguidores de Jesús, nuestro crecimiento a nivel individual es importante, tanto así que en Efesios 4:13 se nos hace el llamado a perseverar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cada sábado que nos reunimos en la sinagoga de nuestro tiempo, crecemos como individuos, pero nunca perdamos de vista que la iglesia, no el templo, sino la iglesia, nos educa en comunidad. La predicación, el canto, la oración, la enseñanza, el diálogo y el debate deben siempre propiciar esa experiencia y ese tiempo para crecer también en comunidad. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que a todos los que reciban el sábado como señal del poder creador y redentor de Cristo, les resultará una delicia. Viendo a Cristo en él, se deleitan en él. El sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.